Buenos días compañeros, licenciados, nosotros somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la norma internacional de información financiera 13, valor razonable. El grupo 4 está integrado por Brenner Meléndez, Franklin Meda, Karen Chacach, Kervin Ramírez, Celeste Castañeda y Melissa Valdés. El objetivo de la NIF 13 es primero establecer y definir qué es el valor razonable, también establecer el marco para la medición de este y también indicarnos qué información es la que se debe revelar en los estados financieros sobre el valor razonable. El valor razonable es una medición que está basada en el mercado. Es posible que en algunas ocasiones no existan datos sobre esta información, pero aunque en ocasiones no existan datos del mercado para todas las transacciones, el objetivo del valor razonable es estimar el precio que tendría lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir un pasivo entre participantes a una fecha determinada. Esta NIF se aplicará cuando otra norma requiera o permita el uso del valor razonable o mediciones del valor razonable o información a revelar sobre estas mediciones y mediciones tales como valor razonable menos costos de ventas basados en el valor razonable o información a revelar sobre estas mediciones. La NIF 13 no es de aplicación para los siguientes elementos: transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2, que habla sobre pagos basados en acciones, transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo a lo que se indica en la NIF 16 de arrendamientos, y mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sea valor razonable, tales como el valor neto realizable que se ve en la NIC 2 de inventarios o el valor en uso de la NIC 36 de deterioro de valor de los activos. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha determinada. La medición del valor razonable requiere que una entidad determine los siguientes elementos: el activo o pasivo concreto, que es el objeto de medición. Para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la medición. Definir cuál es el mercado principal y cuáles serán las técnicas adecuadas de valoración para la medición. Mi nombre es Celeste Castañeda y voy a continuar con la presentación. Una medición de valor razonable es para un activo o un pasivo en concreto. En este caso, una entidad debe evaluar todas las características que los participantes de mercado colocarían o tomarían en cuenta para este mismo activo o pasivo. En este caso, algunas de las características serían como la condición o la localización del activo, las restricciones si hubieran para la venta o el uso de un activo en específico. Por otro lado, un activo o un pasivo puede ser medido ya sea de forma independiente o por grupos, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos. En caso de la transacción, en una medición de valor razonable supone que la transferencia de un pasivo o la venta de un activo tiene un lugar en un mercado ventajoso o en el mercado principal. En el caso de los participantes de mercado, regularmente actúan o se supone que actúan en su mejor interés económico. Una entidad tiene que identificar las características que destinen generalmente a estos participantes y considerando ciertos factores como el activo o el pasivo, el mercado principal o el mercado más ventajoso, como lo había mencionado anteriormente, y los participantes del mercado con el que la entidad realizaría una transacción en este momento, y en ese mercado. Para el valor razonable, el precio es ese valor que se pagaría por la compra de un activo o el que se pagaría por la transferencia de un pasivo, tomando en consideración las condiciones de mercados principales y las condiciones de mercado en la fecha en la que realicen las transacciones. Eso tomando en consideración de que este precio sea observable directamente o que sea revisado a través de las mediciones de valor razonable utilizando otro tipo de técnicas. La medición de los activos no financieros en el valor razonable debe considerarse que la medición de un activo no financiero debe tomar en cuenta la capacidad del participante.
Si no, existe la opción de poder transferir eso a un mejor participante que pueda obtener el máximo y mejor uso de un activo no financiero. Bueno, pero no es nada más que se pueda pasar, porque deben de considerarse 3 situaciones importantes. Y es que físicamente sea posible transferir ese activo no financiero. Otro, que legalmente sea permisible, y también importante que financieramente sea factible de realizar la transacción. Dentro de la aplicación de mediciones de valor razonable a pasivos, ya sea financieros o no financieros o instrumentos de patrimonio, pues el valor razonable supone que se transfiere en el mercado al momento de la fecha de la medición. Y bueno, adicional, el valor razonable también supone que pues un pasivo va a permanecer en circulación y que se va a requerir al participante de mercado una transferencia para poder satisfacer la obligación adquirida. Y en los instrumentos de patrimonio, pues que una entidad debe permanecer en circulación y el participante de mercado cargará los derechos y responsabilidades asociados a ese instrumento y no se cancelarán o se extinguirán de otra forma hasta que sea la fecha de medición. Bien, continuando con nuestra exposición de la NIF 13, hablemos del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo crediticio que pueda influir en la probabilidad de que la obligación sea satisfactoria o no, lo cual puede diferir si el pasivo es financiero o no financiero, o bien si existieran algunas mejoras en las condiciones crediticias. Restricción de la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio de una entidad. Cuando medimos el valor razonable de un pasivo o instrumento de patrimonio de una entidad, debemos de considerar el efecto de una restricción que puede impedir la transferencia de un pasivo o instrumento de patrimonio, el cual deberá estar incluido implícita o explícitamente entre los datos dados de la entrada de la medición del valor razonable. Como por ejemplo, hablemos de un acreedor y un deudor, los cuales aceptan el precio de transacción del pasivo con la compensación de que la obligación incluye una restricción que puede impedir su transferencia. Aplicación a activos y pasivos financieros con riesgo de mercado o de crédito. Si la entidad gestiona un grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o riesgo de crédito, esto permite de que pueda tener una excepción a esta NIF para poder medir su valor razonable. Esta excepción permitirá que una entidad mida al valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base del precio que se recibirá al vender un activo y transferir un pasivo. Exposición a riesgo de mercado. Cuando se utiliza la excepción mencionada anteriormente, una entidad se asegurará que el riesgo o riesgos de mercado a los que esté expuesta la entidad dentro de un grupo de activos financieros y pasivos financieros sea sustancialmente el mismo. Como por ejemplo, una entidad no podrá combinar un riesgo de tasa de interés con un activo financiero con el riesgo de un precio de una materia prima asociado a un pasivo financiero, lo cual deberán ser diferentes. Acá tenemos dos tipos de conceptos: el precio de la transacción y el valor razonable. Cuando se adquiere un activo por un intercambio de una transacción, para el activo el precio de la transacción es el precio por adquirir dicho activo. A esto también le podemos llamar precio de entrada.
una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean las más adecuadas según las circunstancias y que también tengan datos suficientes para medir el valor razonable. Básicamente, lo ideal en estas técnicas es de que se puedan utilizar los datos más observables y que sean más relevantes. A continuación les compartiremos el concepto de lo que es datos de entradas para las técnicas de valoración. Principios generales. Las técnicas de valoración para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada que sean relevantes y observables y minimizarán el uso de los datos de entrada que sean no observables. Si un activo o un pasivo medido al valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, se aplicará el precio del valor razonable más representativo que sea en esas circunstancias, no importando los datos de entrada según la jerarquía del valor razonable. Dentro de la jerarquía del valor razonable vamos a ver el nivel 1. El nivel 1 consta de los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a la fecha de su medición. Este precio cotizado proporciona la evidencia más fiable del valor razonable. También este nivel está disponible para muchos activos y pasivos financieros. Ahora, los precios que sí son ajustados serán cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares pero no idénticos, por ejemplo, títulos valores. Cuando un precio cotizado en un mercado activo no represente el valor razonable en la fecha de la medición y al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad utilizando el precio cotizado para elementos idénticos. Dentro del nivel 2 encontramos los datos, son los precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados idénticos. Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos. Por ejemplo, podemos encontrar tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente, volatilidades implícitas y diferenciales de crédito, y datos de entrada corroborados por el mercado, tomando en cuenta los factores tales como la condición y localización del activo, el volumen o nivel de actividad de los mercados. Dentro del nivel 3 encontramos que son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Estos se utilizarán para medir el valor razonable en la medida que estos datos no estén disponibles. Estos datos reflejarán los supuestos, incluyendo el supuesto de riesgo, que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. Asimismo, una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor información disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la entidad. Dentro de la información a revelar, una entidad revelará información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar los elementos siguientes. 1. Para activos y pasivos que se midan a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial. Las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones, y también para las mediciones del valor razonables recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas de acuerdo a lo que vimos en el nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo.